gobierno, academia, cámaras y organismos y sector empresarial. La mente, simple y sencillamente, se puede resumir en una sola palabra: actitud, y otra más: la voz de las pymes. Tenemos que lograr que las pymes de Jalisco puedan no solamente llegar a otras regiones del país, sino, ¿por qué no?, internacionalizarse. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Soy Ramiro Escoto y a nombre de Javier Cepeda Orozco, quien es también titular de La Voz de las Pymes, me da muchísimo gusto saludarlo. A usted que nos hace el favor de ver, a usted que nos hace el favor de escuchar en esto que es La Voz de las Pymes. Hoy tenemos un programa muy especial para entender las transformaciones y a la vez oportunidades que tiene el Infonavit. De la mano, por supuesto, de alguien que tuvo una exposición recientemente y que desmenuza todas estas oportunidades que tenemos precisamente para poder acceder no solamente a un crédito Infonavit, sino a todos los beneficios que este instituto está generando hoy en nuestro día. Y sobre todo, ojo, para todos aquellos que están visualizando en la pyme una oportunidad para sus trabajadores. Está conmigo Elba Arceo. Ella es presidenta de la Asociación Pymes en México, pero además, lo que le da más calidad moral a la presentación que vamos a compartir con todos ustedes es que ella es asambleísta del Infonavit, representante de Concanaco Servitur. Elba, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muy buen día, Ramiro. Muchas gracias por la invitación y encantada de estar contigo el día de hoy compartiendo la información sobre el Infonavit, y espero que la información les sea de mucha utilidad a toda tu audiencia. ¿Por qué es importante, desde tu muy particular punto de vista, adentrarnos a la parte del Infonavit cuando siempre lo hemos visto más como un gasto que meramente como una aportación hoy muy importante para el empleado, y sobre todo un valor que más allá de la ley puede generar ahora con los nuevos cambios? Claro, creo que no se le da el valor que en realidad tiene el Infonavit. Ahora que soy parte de, lo veo con mucho más apego y mucho más el intentar difundir lo que en realidad representa el Infonavit. Sí, como patrones muchas veces podemos verlo como un gasto porque lo vemos directamente en el bolsillo, como cada bimestre desembolsamos cierto porcentaje y tenemos que destinar cierto porcentaje justamente para las aportaciones que hacemos por parte de nuestros trabajadores, pero que esto es flujo de nosotros. Entonces, como patrones, creo que lo principal es sentir este apego que tenemos y lo que le estamos dejando a la comunidad del país, que es el Infonavit. ¿Y qué hace el Infonavit? Creo que para México es una de las figuras más importantes porque es lo que mayor patrimonio da a las familias mexicanas. Levantarle la mano a un crédito hipotecario como trabajador, la verdad es que casi es una negativa, a menos que seamos un trabajador de confianza de una grande empresa que ya tenemos un flujo cómo determinar en base a nuestra nómina. Pero si somos de la mayoría de colaboradores o de trabajadores de México, la realidad es que no podemos levantar la mano a cualquier institución para decirle préstame dinero o hipotécame una casa para poder hacerme de un patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos la mayoría de mexicanos? Justamente la herramienta o lo que significa el Infonavit. Y por eso mi emoción o el querer enfatizar la importancia que tiene o que debe de tener el Infonavit para todas las familias mexicanas. Así que como patrones, si ya estamos haciendo el desembolso, que es algo a lo que estamos obligados, pues mínimo ocuparnos un poquito del trasfondo del Infonavit, que en gestiones anteriores creo que tuvo una mala reputación por malas administraciones o demás, que en realidad no se lograba el objetivo que tenía el Infonavit, que es esto de brindar las casas a la mayoría de familias mexicanas, y lo vemos reflejado en muchas cifras que nos hablan de la cantidad de familias que no tienen todavía ni acceso a una vivienda digna, que están en un tema muchas veces o de irregularidad o que no pueden acceder a estos famosos créditos del Infonavit simplemente por el tema de alguna informalidad laboral que no les permite que puedan levantar la mano para un crédito. Entonces, creo que son muchas las aristas que podemos analizar, que podemos revisar y que podemos enfatizar para que el Infonavit cumpla su propósito. Vamos a compartir con todos ustedes en tiempo real una presentación que tuvo Elba recientemente, precisamente para hacer un explicativo de esto, los cambios, poderlos entender y sobre todo adentrarnos. Si vamos a hacer una pyme o ya tenemos una pyme, poder aprovechar al máximo estos beneficios. Adelante. Así es. Les doy un poquito de contexto
lo mencionaba Ramiro. Soy parte del Infonavit como asambleísta y esto viene a raíz de la reforma al Infonavit que se dio o se publicó en febrero. Fue una reforma que desde el año pasado estuvimos peloteando en la Confederación. Yo tengo la dicha por parte de mi presidente, el doctor Octavio de la Torre, de Concanaco, que me eligiera como una de las asambleístas. Y la realidad es que esta asamblea creo que esta reforma es de las más importantes desde la creación del Infonavit. El Infonavit se crea en el 72 con Luis Echeverría, me parece, y desde entonces no había tenido una reforma estructural. Y el estilo de vida de 1972 al que Claro, tenemos a la por actualidad supuesto. claramente necesitaba una reestructura total el Infonavit. La última reforma que se tuvo importante en el Infonavit fue en el 2006, que también el tema Sí, por económico desde el supuesto, sí. 2006 a la fecha es simplemente el costo de una vivienda que estaba en 2006 a la que hay en la fecha no tiene una comparación. ¿Qué es lo que hace o cuáles son los principales propósitos del Infonavit ahora con esta reforma? Justamente que en realidad se cumple el objetivo. Tiene una cantidad enorme de propósito de las viviendas que se quieren realizar por parte del Infonavit Ujú. para que más familias tengan justo su hogar. ¿Qué es lo que pasa? El Infonavit se dedicaba a brindar casas y el Infonavit no construía casas, Así que fue es. uno de los principales problemas por ciertos desvíos que es público, sin hablar mal de gestiones anteriores, pero mucho se vio como muchas empresas constructoras tenían beneficios por parte del Infonavit y que por eso encarecían y quitaban la posibilidad de que muchas familias sí pudieran acceder a una vivienda digna Ujú. en lugares estratégicos, que es parte también de lo que busca el Infonavit. ¿Qué es lo que hace también ahora? No solo el construir, el poner a disposición de los trabajadores la vivienda, sino también de rentar con la posibilidad de después una compra. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Entre rotaciones de trabajo y no porque el trabajador sea malo o porque simplemente su situación lo realiza el que esté migrando de un trabajo a otro y esto le impide a que junte los puntos que nos solicita el Infonavit o a lo mejor no ha estado ganando el salario, que es Ujú. como se determinan los puntos en base al salario, en base a tu antigüedad, que determinan las aportaciones que tienen los patrones para nuestra cuenta de Infonavit y esto hace a lo mejor que todavía no podamos obtener un crédito Infonavit. ¿Qué es lo que va a hacer esta nueva figura en la reforma? El que al construir el Infonavit sea una vivienda a un mejor costo para los trabajadores y que además los ponga primero a disposición de una renta. Y estas rentas se podrán considerar aparte como parte proporcional si después quieres comprar esa vivienda. Y otro punto importante de esto es, aquí en Jalisco pasa muchísimo, Ramiro, dónde están construidas la mayoría de viviendas del Infonavit. Ah, bueno, en las periferias. Exactamente, están en y salir ahorita de Guadalajara Centro a una periferia son casi 2 horas de camino, que la realidad es que mucho se hablaba de una jornada reducida y yo les decía, hay que visualizar los verdaderos problemas que tienen los colaboradores del país y es que la mayoría de viviendas les quedan a 2 horas de su Sí, lugar de claro, trabajo, claro, entonces claro. muchas veces no necesitan una jornada de reducida, sino una vivienda cerca de su centro de negocio y es parte importante de lo que busca también ahora esta reforma, que se quiten, porque se construyó mucha vivienda afuera de las ciudades donde no las necesitan, donde la realidad es que son pocas las familias que se quieren ir a vivir por tema de una buena escuela, de tu comunidad. Nos pasa mucho aquí en Jalisco. Tenemos Tlajomulco, que es básicamente La ciudad de Infonavit. la ciudad Sí, de claro. Infonavit y el dormitorio de muchas familias mexicanas, jaliscienses, perdón, que solo van a Tlajomulco a dormir y toda su vida la tienen en zona metropolitana, Guadalajara, Claro. Zapopan, que es donde tienen su trabajo, las escuelas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues construir vivienda en donde se necesita, en los centros de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces con esta vivienda desocupada, que se ocupaba muchas veces Sí, claro. en tema de ilegalidad, simplemente paracaidistas que llegaban, veían oportunidad y se centraban en estas casas? Entonces fue un desabasto o el destinar recursos a algo que ahorita no es funcional.
Entonces, ¿qué es parte de lo que busca esta reforma? Que sí se construya, pero se construya donde se necesita. Por eso el cambio estructural que se tuvo y que a mí me parece que es la manera en la que la mayoría de organismos, llámese del sector que sea, deben de constituirse. Ahora que se cambió la reforma, no solo fue una reforma que cambió estructuras, en donde se creó esta empresa filial, en donde vamos a construir, rentar y demás, sino que se cambió la cabeza del Infonavit. Sí está encabezada por un director, Claro, claro, pero el claro. director Octavio, está a su vez con un equipo que es la Asamblea General de la que formo parte y está formada tripartitamente. En total son 30 asientos y de estos 30 asientos, 10 lugares están ocupados por parte del gobierno, quien finalmente representa Ya, el Infonavit, claro. y lo que se gestiona por parte del Infonavit son 10 asientos más ocupados por sindicatos, quienes representan a trabajadores y que finalmente los trabajadores son quienes se van a ser beneficiarios de todo lo que se decida en el Infonavit, y 10 asientos que están representados por organismos, por confederación, que representa empresarios, y es donde estamos la Concanaco, que tenemos 5 asientos por parte de la parte empresarial, está Concamín, que tiene 3 asientos, y está Coparmex, que tiene 2 asientos. Entonces, la parte patronal está dividida de esta forma, y ¿qué es lo que hace? Que tripartitamente podamos tomar decisiones en favor de todos los que participamos en el Infonavit. Y no simplemente en las decisiones, sino en cómo se afectan a todas las áreas. Cómo se afecta a la parte del gobierno o se beneficia a la parte del gobierno, cómo se afecta o se beneficia a la parte laboral, todo lo que se representa a los sindicatos, y cómo se afecta o se beneficia a la parte patronal, quienes finalmente es de donde sale el recurso. A ver, entonces estamos hablando que esta nueva conformación, por así decirlo, permite un debate y advierte transparencia para que precisamente los vicios que mencionabas que ocurrían anteriormente, como por ejemplo dar créditos o generar construcciones en lugares en donde están pues viviendas que hoy son prácticamente elefantes blancos, pues ya no se permita, sino que vean viabilidad a través de estas representaciones. Y esto me parece que es un avance más allá de el primer punto que ya lo estarás diciendo sobre los primeros acuerdos, el que todos hayan aceptado tomar un lugar. Así es básicamente el propósito, que se tomen las decisiones basadas en las necesidades de cada uno de los Claro. sectores, que influimos directamente en el cómo se lleva a cabo todo el tema del instituto. Que no sea que se equilibre más la balanza de un lado o de Claro. otro, que era lo que pasaba anteriormente, que a lo mejor es el tema de los beneficios o de intereses propios de algunos miembros valiera más que el fin común, que es lo que buscamos actualmente Claro. en la asamblea, que la realidad se cumpla el objetivo que tiene el Infonavit. Te mencionaba el ejemplo de aquí de Jalisco, porque soy de Jalisco, pero la realidad es que es una problemática que está en todo el país, que donde se construía la vivienda muchas veces ni siquiera se tenía acceso a lo básico que necesitamos para sobrevivir, al tema de agua, luz, electricidad, que pasaba que muchas veces no tenían acceso a todos los servicios, o que sí, a lo mejor lo tenía el fraccionamiento que acababas de construir, pero salías del fraccionamiento y ya no había ni siquiera vialidades óptimas, el tema de transporte público para poder desplazarte, y esto es un tema que está en la mayoría del país y que es algo que se busca ahora que se arregle cuando vamos a tener ya esta empresa constructora que ya se inició eh, a girar esta ruedita para que comience a dar los frutos que esperamos. Ahora, ¿cuál es el tema y por qué creo que es uno de los principales enfoques o por lo que nace esta reforma? Tenemos un déficit habitacional de 9 millones de viviendas con carencias. 9 millones, que a lo mejor sí tienen vivienda, pero no está en las condiciones óptimas, y que nos vamos no solo al área urbana, sino a todas las áreas rurales que no tienen las condiciones óptimas para una vivienda que se necesita. O Y que sea, es ni siquiera piso.
ni siquiera piso, el tema de Sí, los techos de techados, y lámina y ahorita cosas de esas. con los Ajá, sí, huracanes claro. y tormentas que hemos pasado, son quienes más se ven afectados y ¿Cuánto no es el debería. déficit? 9 millones. 9 millones. nueve O sea, millones. es una Guadalajara, una zona metropolitana de Guadalajara aproximadamente. Sí, es mucho. Mucho. Y hablamos que si nos vamos un poquito, la realidad es que la población que Ajá. tiene una vivienda totalmente digna es la minoría. La realidad es que el que no te falte absolutamente nada en tu casa, que no batalles por tema de transporte, que no Claro, batalles, o sea, que puedas darte el lujo de elegir en qué zona vivir. Es muy poca la población. Muchas veces cuando quieres elegir una casa, que lo primero que te dicen es elige la ubicación y luego ves si la remodelas o si haces algo, pero muchas veces el costo de la ubicación que quieres es aquí nos pasa mucho en Guadalajara que si queremos comprar en la zona donde quieres, se te eleva, ¿qué te gusta? 5 o 6 veces lo que si te claro. sales un poquito de la colonia de tus sueños. Entonces ni siquiera podemos elegir en dónde habitacionar. Que esto sí, sí con el tema de muchas constructoras que durante muchos tiempos eran las únicas que tenían permisos de Claro, construcción, claro, claro. se hizo un impacto negativo en cuanto a la construcción. Entonces ahorita es un tantito lo que se quiere regularizar por parte del Infonavit. 9 millones. Apunte la cifra y vea nada más por qué es importante contribuir a este tema del Infonavit con el aporte. Ya platicaré un poco más adelante con Elba respecto a la manera en la que las pymes deben, por ley, afiliarse, pero también que no lo vean como un gasto, sino también, insisto, como parte de un crecimiento nacional. Hay que recordar que hoy estamos bajo la lupa de querer ser empresas socialmente responsables y esto también implica, por supuesto, adherirse al Infonavit. Y bueno, pues estamos en esta presentación en tiempo real para advertir, entre otras cosas, lo que Elba tuvo la oportunidad de presentar y que hoy en exclusiva para La Voz de las Pymes lo está desglosando. Qué es lo que busca también este sistema del Infonavit? Crear una vivienda con orientación social. Ok, Una, con un crédito barato y suficiente para todos los derechohabientes que ganan menos de 2 salarios mínimos, que es la mayoría. Y que sí radica en una diferencia que sabemos que el tema de la informalidad laboral es muy alta. ¿Qué uh-huh. es lo que pasa? Que se tienen dados de alta con salarios distintos a su salario real. Entonces Sí, es un poco complicado determinar en realidad si el salario con el que nosotros Infonavit tenemos en cuenta que estás es en realidad tu salario real. Pero independientemente de si sea o no sea el real, es con lo que te vamos a calificar para que puedas levantar la mano para un crédito Infonavit. Ahora, no les digo, búsquenme que les regalo créditos Infonavit a todos. La realidad es que no puedo, no es mi trabajo como parte de asambleísta, pero que sí puedo hacer, orientarlos, claro. darles la orientación, porque muchas veces muchos trabajadores sí dicen, quiero una casa, sueño con una casa, quiero hacer loco, pero no saben cómo sacar el crédito, no saben dónde hacer el trámite, no saben a quién levantarle la mano y entonces a lo mejor ya tienen todo el detrás, o sea, ya tienen toda su calificación para así poder levantar la mano, pero ni siquiera saben que ya lo pueden hacer. A ver, esa es una pregunta que es muy común. Por ejemplo, te la voy a poner desde el punto de atrás del escritorio. El empresario pyme, ¿cómo se da de alta? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil? Estamos empezando la pyme, hay muchos gastos, pero también esta es una obligación de alguna manera. ¿Cómo puedes hacer que tus 5, 10, 15 empleados tengan este beneficio? Que, insisto, es una obligatoriedad de alguna manera. Como empresarios, la realidad es que no tenemos como la opción de darnos de alta al Infonavit, es una obligación Ujú. y va de la mano a cuando iniciamos nuestro registro patronal. Ok, Muchas veces iniciamos nuestro registro patronal y nos enfocamos en las obligaciones del IMSS, porque ¿qué es lo que busca un trabajador en una primera instancia? sí, La atención médica que nos brinda el IMSS y todo el tema después de pensión, que muchas veces van ingresando a trabajar y ya están pensando en claro, cuándo se van en claro, cuándo claro, se van claro, a claro. pensionar. Y que sí, eso lo hace el IMSS, pero cuando vamos como patrones a darnos de alta e ingresamos a nuestro primer colaborador en un alta ante el IMSS, se ingresa directamente el tema del Infonavit y del RCB. ¿Cuál es la diferencia? Todo el IMSS lo pagamos mensualmente, mensualmente tenemos la carga del IMSS Sí, y bimestralmente tenemos la obligación de pagar el Infonavit. Todas las cuotas que hacemos como aportaciones voluntarias
que para muchos trabajadores, patrones, perdón, no son tan voluntarias. Voluntariamente a fuerzas. Voluntariamente a fuerzas tenemos esta obligación de presentar y de pagar las aportaciones. Tengamos o no tengamos empleados que tengan un crédito. Es correcto. Eso es muy importante porque, bueno, pues, ¿quién tiene crédito Infonavit? Nadie, jefe. Entonces no hay obligatoriedad. Es correcto. De esas aportaciones voluntarias que hacemos antes de que nuestro trabajador tenga algún crédito, es de donde se va llenando la bolsita del Infonavit. Ok. Es de donde se va... No se fijan cuánto es lo que das. Va relacionado a las condiciones del trabajador, es decir, al salario que percibe el trabajador. Es en base a lo que se va haciendo este cálculo y se va llenando la bolsita de la que después puede construir y después te puede dar tu crédito. Pero todo parte desde nosotros como patrones. A ver, en este programa y con Javier siempre hemos apelado a la ética y a la moral, siempre para hacer de una pyme no solamente exitosa, sino con un reconocimiento social. Y aquí yo le preguntaría a Elba algo que de pronto pasa en muchas empresas. Te dan de alta en el Seguro Social, pero te dan con el mínimo. Cuando tu sueldo no es el mínimo. Ocurre, pasa. Entonces quiere decir que en ese mínimo también eso es lo que parte de la base para el Infonavit. Entonces. Es correcto. Es una mala praxis. Sí. No sabía cómo decirlo correctamente, pero es algo que no debe de pasar. El que registremos a un colaborador por menos monto del que en realidad gana, Claro. no es algo que se debería de dar, pero es algo muy, muy común en México. ¿Y por qué? Porque la seguridad social y el Infonavit para los patrones, sobre todo para una pyme que va iniciando, Sí. suele ser muy representante en tema de sus pagos. Eso también ya lo han desembolso. platicado ustedes en la asamblea. Sí, en la asamblea, y eso lo he visto mucho como la presidencia de Pymes en México, que tengo mucho acercamiento con muchas pequeñas Sí, y medianas claro. empresas, con muchos emprendimientos que sí muchas veces están empezando a andar su carrito y entre le pago a mi proveedor, como o pago seguridad social, sí entendemos la parte personal, pero es una correlación. Finalmente nosotros como patrones elegimos este camino. No es que... Sí, claro. Sí, muchos emprendemos por necesidad, pero nosotros elegimos el emprender en lugar de ser colaborador. Y las obligaciones que se tienen por emprendimiento son incontables. Y una de estas obligaciones es la seguridad social y el Infonavit. Y el no darlos de alta con un salario adecuado, con el salario correcto, a lo mejor a ti, patrón, te ahorras unos pesos, pero estás afectando a la correlación que son los colaboradores. ¿Por qué? Porque partimos para parte del IMSS. Si tienes el beneficio de haber estado cotizando en la ley anterior, pues sí vas a tener una pensión mucho más considerable, y sin importar ya tanto de las aportaciones que haga tu patrón o con lo que te tenga registrado. Pero si estás en un tema de Afore, como la mayoría estamos actualmente, la realidad es que si no dan las aportaciones suficientes, tú vas a terminar con una cuenta de Afore a tus 65 años que va a ser insuficiente para que puedas subsistir el resto de vida que puedas tener, y más con la calidad de vida que se está teniendo últimamente, que va la alta. Entonces, lo que se pueda destinar a la cuenta de afuera muchas veces puede no ser suficiente si nosotros no tenemos una administración, que muchas veces como trabajadores no tenemos ni el conocimiento que tenemos una cuenta afuera y no la administramos correctamente. Pensamos que mi patrón lo va a hacer, y la realidad es que la obligación de administrarla, de muchas veces hay afores que tienen mejores condiciones que otras y las destinen a eso. Eso por parte del INSS y por parte del Infonavit de igual manera. Nuestros puntos del Infonavit, que son con los que el Infonavit nos califica a ver si somos o no aptos para levantar la mano para un crédito, van de acuerdo a la antigüedad que se tiene en el trabajo. Mínimo tienes que tener más de 6 meses para poder levantar la mano al Infonavit. Y los siguientes puntos van de acuerdo a lo que estuviste cotizando constantemente y a la cantidad con la que estuviste cotizando, porque de esa cantidad es la bolsita que se va llenando para el Infonavit. Entonces el Infonavit dice, ok, tú aportaste, tu patrón aportó por ti cierto monto, es con lo que yo puedo justificar lo que se va a destinar, porque tú tienes una subcuenta de vivienda que se va llenando
de ese guardadito que va enviando tu patrón. Con base a esa subcuenta de vivienda que tú lo puedes hacer, les podemos pasarlo a las páginas si quieren consultar ahorita, si tienen duda de cuántos puntos tengo. En la bio vamos a poner ahí, por supuesto, los links para que puedan entrar, para la gente que nos está haciendo el favor de ver en YouTube. Ahí van a aparecer los links para que accedan de manera rápida y nos vayan siguiendo a lo largo del programa. Y la realidad es que es muy fácil que puedas entrar y consultar, al menos por curiosidad de cuántos puntos tienes ahorita. Incluso ahí te va a decir... ¿Se pueden comprar puntos? No. No puedes comprar puntos, pero sí puedes hacer aportaciones voluntarias. Que entonces puedes hacer un poquito más La diferencia grande. es Puedes hacer más grande la bolsita de subcuenta de Pero, vivienda, por ejemplo, que es ¿cuántos con puntos lo me que... faltan? 5. No, eso no lo puedes hacer porque Ok. es una precalificadora Ya. la que destina, incluso si puedo les comparto alguna imagen para que la pongan en sus redes sociales, de cómo se desglosan los puntos que tienes para el Infonavit y cómo de dónde se deriva cada uno de esos puntos. La realidad es que no puedes comprar puntos, pero sí puedes ampliar un poquito más o hablar con tu patrón para que se aporte un poquito más de tu mismo sueldo para tu subcuenta de vivienda, que es con lo que se va a precalificar también el cómo y el por qué te dan las cantidades de crédito que te destinan. Y muchas veces, pues sí te puede alcanzar Claro. para una vivienda mejor a la que pudiste haber accedido sin tener alguna aportación voluntaria. Ojo, porque esta nueva modalidad, hasta donde yo tengo entendido, ya no es que te asignan la casa como ocurría anteriormente, que esa es una gran ventaja. Ahora te dan dinero para que puedas comprar una casa. Eso es importante, no un terreno. Terrenos Ay. no aplica. Hay modalidades, una parte muy padre que inició ahorita es el tema de, anteriormente podías solo juntar los créditos cuando tenías un tema de tu cónyuge. Sí, sí. Ahora también lo puedes hacer con tu hermano, con tu mamá, con tu papá, además. Familiares directos. Familiar, porque no alcanza. Sí. Entonces, para las Sí. condiciones de La vaquita se precios, hace entre todos. para las condiciones de que están en el mercado las casas, pues puedes juntar el tema de crédito. Está también el tema de Cofinavit, que puedes juntar tu crédito Infonavit con algún crédito bancario para acceder también a una casa con mejores condiciones y que hay de dos cosas, o puedes acceder o te puede apoyar tu broker o asistente bancario, o también hay brokers, no se llaman brokers, por parte del Infonavit, que te ayudan con el seguimiento. Sí, los asesores prácticamente que están justamente ahí para darle seguimiento y trámite y consultar, por supuesto, tu necesidad con una posible realidad que es la que te puede ir mejor. Así es. Y ojo con eso, porque muchas veces también creen que los asesores o hacen magia, o si tú les das algún recurso económico, No son coyotes. vas a obtener mejores Sí, condiciones, y no. Los asesores son parte del Infonavit y ellos no tienen por qué cobrarte a ti absolutamente nada por la gestión. Ok, Entonces, cuidado con eso. ojo con eso, con Cuidado no con caer eso, en sí. alguna Sí, el coyotaje, trampa. hay que decirlo aquí en las voces de las pymes, hay que decirlo como es para poderlo entender y que sea más claro. O sea, también el Infonavit ha generado políticas en donde te podrás acercar a ellos de manera pues más fácil por todos los medios y así que no te sorprenda alguien que te quiera ayudar, entre comillas, cuando la ayuda está al alcance de todos. Así es, muchas veces por desconocimiento Sí. podemos caer en alguna mala práctica, y la realidad es que si el querer levantar la mano para un crédito Infonavit finalmente es algo que te van a descontar de tu nómina, entonces tú sabes qué tanto dinero puedes destinar de tu Sí, nómina claro. para algo distinto a tu tema de alimentación, de transporte y tus gastos básicos necesarios, que sí está la vivienda, pero muchas veces esta comparación de compro o rento es una decisión complicada para muchos mexicanos Sí. en cuanto a lo que tienen que desembolsar. Si hablas de un crédito hipotecario, si te dicen te presto 10 pesos, pero me tienes que dar tienes que dar un anticipo a la casa de un enganche, que muchas veces no lo tienes, que necesitas otro crédito para cubrirlo. Entonces, son muchas de las cosas que están cuidando en el Infonavit para que ya no se hagan o caigamos en malas prácticas que se estaban teniendo. Tratamos Muy como de común. cerrar un poquito Muy común. Sí, sí, más claro. La el llave. camino. Y generar, entre otras cosas, justamente esa la relación directa. Así es. Para recapitular un poquito, Sí. ¿qué es lo que pasó con esta reforma? Una, la creación de la empresa filial del Infonavit, en la que se puede o comprar
Ujú. construir o rentar una casa, que era lo que comentabas hace unos momentos, el tema de un terreno. El Infonavit te presta para que hagas hasta una adecuación a tu casa, a lo mejor, Sí, ¿qué la fue? remodelación que necesitas, comprar un aire acondicionado, pintarla, etcétera, todo Sí, eso también para ayuda. algo que incremente Sí. el valor del bien y que sea ya en las condiciones que Mantenimiento. necesitas para vivir. No el tema de déjame construir un segundo piso en No, la casa de mis papás, no. es destinado O sea, al lo que ya crecimiento tienes, de tu hogar, mantenimiento al mismo. porque te piden una serie de comprobantes Sí, claramente para que vean que estás construyendo en algo tuyo y no que sí. simplemente querías el dinero para utilizarlo en demás cosas. Con la posibilidad de poner casas en renta, también nace el esquema de que después puedas comprar la casa que estabas rentando, que eso la verdad me parece muy bueno y creo que hubo un muy malentendido de esta parte porque muchos propietarios ya ni querían poner en renta sus casas porque creían que le iban a perder por esta modalidad. Ojo, esta modalidad entra para las casas que pone a Mm, disposición el Infonavit, casas que él va a construir y que después pondrá a disposición de renta de muchos colaboradores, pero va alineado en este esquema. Nosotros, si somos propietarios de casa, no está en riesgo nuestro patrimonio. Simplemente, como en todo, hay que tener todo en regla contractualmente porque claro, hay de todo. claro. Y el tema en México el tema de poder desalojar a alguien, independientemente de que tengas contratos, es un tanto complicado. Entonces sí hay que tener un poquito de cuidado Sí, con eso, sí son pero procesos muy largos y muy engorrosos, pero bueno, sí hay una ley que te ampara, pero bueno, no es recomendable. Sí, sí, pero el tema del Infonavit va enfocado a las empresas sí, a claro. las casas que Ujú. construye el Infonavit y que después pues, puso a su disposición para colaboradores. Y el hecho de que después puedas tener la compro es muy padre porque lo que tú diste ya como renta puede considerarse como pequeños anticipos a la compra de esa casa, entonces se va a ir bajando Sí, ya lo que debes o lo que tienes en deuda de esa casa. Además que el tema de los planes de renta, como un descuento sobre nómina, no puedes realizar más del 30% de los ingresos del colaborador. ya, Y esto va a entrar en el tema de la renta. Entonces, las rentas no pueden ser mayores al 30% de tu nómina. ok. Lo que si lo ponemos en costos, la realidad es que sí nos sale mucho mejor que una renta fuera del mercado. Hablamos de Guadalajara. Guadalajara tiene rentas Mm. carísimas que, claro Sí, sí, por que supuesto. rebasan el 30% de la mayoría de salarios. Entonces, es una parte muy padre que está topado a que no te puedan descontar más del 30%. El tema de prórrogas, ¿qué es lo que pasó? Y hace poquito estuvo aquí Octavio, el director del Infonavit en Jalisco, acompañando y guiando un programa muy padre que está ahorita en el Infonavit de si tenías adeudos de ejercicios anteriores que muchas veces te quedaste sin trabajo por X o Y razón, ya no tuviste la capacidad de que te retuvieran el tema de tus amortizaciones a tu crédito y muchas veces ya debías más de lo que Claro. debías hace unos años, entonces eran cuentas prácticamente incobrables y más si no tenías ahorita ya un tema de capacidad económica, un trabajo formal en el que Sí, sí, te sí. estuvieran quitando las amortizaciones correspondientes y disminuyendo este costo y si ya no tenías las condiciones de trabajo que tenías anteriormente, la realidad es que era muy complicado el tema de poder destinar una amortización suficiente, no solo para pagar lo actual, sino para Sí, el sí. colchoncito anterior. Muchas veces el tema de los intereses en cualquier préstamo que puedas tener implica un alto costo, mucho más que el capital o lo que se terminaba destinando al capital. Entonces, algo que estuvieron haciendo por parte del Infonavit es bajar la deuda que se tenía a muchas viviendas. ¿Qué tenías que hacer? Claramente el Infonavit no va a llegar y te va a decir, tú me debes mucho, te Sí, pongo claro, esto a tu claro, claro. disposición, sino por eso el énfasis en que tengan más acercamiento con sus autoridades, que tengan más acercamiento con quienes formamos parte del Infonavit o de otras dependencias para que conozcan los beneficios que pueden tener o los programas que se están lanzando, toda la información y esto es importante porque les estuvieron disminuyendo a quienes levantaron la mano para el programa de que debían más y claro con las condiciones que les mencionaba, pero en tema qué es lo que te quitaban y los intereses que te estaban comiendo.
Mire, más adelante, casi terminando el podcast, vamos a dar los contactos de Elba para que usted, si quiere preguntarle algo en corto, si necesita estas imágenes que nos ofrece para el tema de compartirlo en redes sociales, toda una serie de infografías, pero además una adecuación en el tema de una asesoría para su pyme o querer hacer una pyme bajo estos esquemas, no dude en hacerlo. Claro, es un podcast, aquí se queda grabado el contacto de Elba, pero no está de más que en tiempo real, pues usted también lo apunte. Así que tome su celular, tome una pluma, un papel. Más adelante le daremos a conocer el contacto para que Elba Arceo de manera directa pueda contestar todas sus preguntas, sus dudas y se acerque, por supuesto, a usted. Muchas gracias, Ramiro. Y la realidad es que a la orden para patrones y para colaboradores que Claro, tengan dudas en tema de cómo le levanto la mano al Infonavit para obtener un crédito, que es algo que sí lo traigo como muy arraigado, el tema de que el Infonavit da patrimonio a las familias mexicanas, entonces sí querer que en realidad las familias se beneficien de lo que es el Infonavit y más ahorita que tenemos como tanto propósito y tantas ganas de hacer algo claro. por México, porque en realidad tengamos un patrimonio, es algo que sí me llena mucho. Entonces, con todo gusto, si tienen alguna duda en cómo le levanto la mano al Infonavit para obtener un crédito, les compartimos mi contacto para que me busquen y con todo gusto. ¿Qué es otra de las cosas que cambió en el Infonavit? Anteriormente tú podías durar con un crédito X cantidad de años si no, si en un inicio no habías tenido como este cálculo de amortizaciones, que muchos ni saben qué es la amortización, Ujú. lo que vas destinando Sí, en cada nómina para el tema del crédito Infonavit. Y si no tenías una condición o no lo habías solicitado con condiciones óptimas, tenías 40 años y seguías pagando una casa en la que muchas veces ya ni habías podido disfrutarla. que ya ni la tenías. Que probablemente, no, porque necesitas Sí. que te den tu carta. Pero ahorita está topado a 30 años. Ok, Si en 30 años no has terminado de cubrir el crédito, se te condona el crédito. Claro, hay que revisar las condiciones, claro, porque claro, sacaste claro. un crédito y dejaste de trabajar 25 años y después dices, ya perdónamelos, pues Sí, cada caso es es cada un caso tantito diferente, complicado, claro. pero sí está topado en ley que después de 30 años que estuviste ya con crédito descontado, si no has terminado de cubrirla por Sí, X o Y condiciones, a lo mejor cambiaste de trabajo y estás ya con un salario menor al que estaba inicialmente cuando habías sacado tu crédito, no tengas esta complicación y que tengas después 60 y tantos años y claro. sigas pagando este crédito Infonavit. ¿Qué es lo que pasó? Y algo sí que está afectando un tantito a los patrones y es algo que tenemos que revisar. El tema de anteriormente, cuando un trabajador tenía una incapacidad, tú aguardabas el tema de su amortización y le enterabas o la descontabas cuando el trabajador se reincorporaba. Actualmente no puedes descontarles si el trabajador está de incapacidad. Entonces, ¿qué es lo que Mm, pasa en un mal escenario? Tengo alguien que se me fracturó una mano y no va a ir a la empresa por un mes. Ese mes yo patrón, tengo que pagar el Infonavit de esa persona para no afectarlo. ok, ok. O sea, si ese trabajador tenía un crédito Infonavit, yo tengo que seguir dando sus amortizaciones. ¿Y qué pasa si al mes el trabajador dijo, como que ya no me gustaba mucho ese trabajo, Sí, pues sí. mejor me cambio? Ujú. Yo patrón, ya no tengo de dónde ajustar las amortizaciones que yo ya pagué a su nombre. Ok, Entonces, eso sí es algo que está afectando un tanto a los patrones y es algo que se va a tener que revisar, porque tú como patrón ya desembolsaste algo claro. que era a contraparte de un trabajador que finalmente puede o no regresar o reincorporarse a sus actividades y se reincorpora. Ojo con eso porque pongamos que estuvo 1 o 2 meses de incapacidad, él no puede regresar y tú descontarle la totalidad del crédito porque va a terminar siendo mucho más que el sueldo que percibe y no le podemos descontar más de un 30%. Entonces tenemos que casi casi armar un plan de pagos de cómo descontamos las amortizaciones que nosotros como patrones ya enteramos. Ojo, unas cosas son las aportaciones que se hacen independientemente de si tenga o no tenga crédito y otras son las amortizaciones. Las aportaciones las hace el patrón.
y es a lo que está obligado el patrón. Las amortizaciones, que es lo que se destina al crédito una vez que el trabajador ya saca un crédito Infonavit, yo, patrón, se lo descuento a mi trabajador vía nómina y lo entero al Infonavit. Del único que soy responsable es porque soy ese intermediario, porque el trabajador no va directamente al Infonavit y te dice, toma mi amortización, sino que yo, patrón, soy ese intermediario. Entonces, en lo que sí se está viendo un poquito afectado el patrón es en esta condición ahora de que ya no le podemos descontar bajo incapacidades. Ok. Importante este tema de la reforma, sobre todo como si usted está haciendo una pyme o trabaja en una pyme, por supuesto, esto se lo dejamos aquí a los contadores, básicamente, ¿no? Básicamente es una tarea es una tarea Sí, claro, claro. de quien administra la nómina, Ujú. dependiendo la empresa que se trate. Muchas veces si somos emprendedores lo termina siendo Sí, 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 el claro. mismo patrón, Sí, pero cuando ya contratas a alguien en la administración o en la recursos contaduría, humanos. recursos humanos, etcétera, tienen que tomar en cuenta que estén actualizados, muy importante en este tema de las reformas. Así es, y con esto, ojo con tener actualizado el sistema en donde lleven a cabo su nómina, porque es el que te va a determinar el si se quita o no el cálculo. Y anteriormente todos los sistemas estaban configurados para que no afectara al patrón. Ahorita, si no has hecho este traspaso en la configuración correcta, ¿qué es lo que va a pasar? Si el trabajador tiene una incapacidad, tú la vas a seguir descontando al trabajador y quien va a tener el tema de alguna multa, alguna revisión o demás, eres tu patrón por una mala configuración del sistema. Entonces, ojo con eso, con el sí tomar en cuenta la nota y el revisar si están en esta situación. Ese consejo le va a ahorrar muchos miles de pesos, y mucho dolor de cabeza. Sí, porque el no conocer la ley no nos exime de la obligación. Entonces, ojo con esto si están en el supuesto. Ya para cerrar, ¿cuál es el tema del Infonavit? Ahorita, garantizar viviendas dignas para las familias mexicanas, que la realidad es que merecemos mejores condiciones en cuanto a vivienda digna, vivienda cerca de los lugares de trabajo, no tener estos problemas de traslado, que ahorita en Guadalajara creo que la vía principal es López Mateos y es un caos en tema de horas picos justamente por eso, porque es lo que conecta las afueras de la ciudad, que es donde muchos de los colaboradores terminan yendo a dormir casi casi a su casa y que el traslado se puede hacer eterno. La vivienda digna no es un lujo, es un derecho y como tal debe de estar al alcance de todas las familias mexicanas. Y esto es uno de los propósitos que tiene ahorita el Infonavit con esta reforma. Elba, compártenos en qué contacto te encontramos precisamente para poder no solamente ampliar el nivel de respuesta de esta presentación, sino también la asesoría. Y algo que es muy importante porque también, ojo administradores, ojo contadores, ojo pequeños empresarios, tener un sistema de contaduría que permita esta clase de oportunidades en la actualización le va a ahorrar a usted mucho dinero, dolores de cabeza y algo que nunca se quiere, la visita de un inspector. ¿En dónde te podemos localizar? Así es. Con todo gusto les comparto mi teléfono 33 11 69 88 88. Pueden mandarme, muy facilito de recordar, pueden mandarme mensajito y con todo gusto les puedo ayudar, orientarlos en lo que necesiten sobre el tema. Y justo lo que comentas, el tema de las inspecciones es algo que está muy al día actualmente por parte de todas las autoridades, una para cerrar el ciclo, otra porque tienen esta información compartida entre las instituciones, llámese IMSS, Infonavit, SAT, entre este comparto de información. Entonces, probablemente si tienes ya la visita de alguna, vas a tener la visita de las otras dos en muy poco tiempo. ¿Y qué es lo que queremos? Tratar de evitar estos dolores de cabezas que muchas veces son por desconocimiento. Elba, muchísimas gracias por habernos acompañado en La Voz de las Pymes. Le repito, Elba Arceo es presidenta de la Asociación Pymes en México, pero además, ojo, es una de las pocas representantes que tienen en este nuevo esquema. Es asambleísta del Infonavit y representa a Concanaco Servitur. Gracias, Elba. Muchas gracias, Ramiro, por la invitación. Ojo, el teléfono de Elba, si no alcanzó, ahí está también en la bio para que pueda establecer comunicación con ella en este y otros temas que, entre otras cosas, advierten la posibilidad de que usted acrecente el nivel de comunicación con sus empleados, colaboradores, socios en el tema que usted hoy entendió.
la reforma al Infonavit. Yo soy Ramiro Escoto, nos escuchamos y nos vemos en el próximo informativo La Voz de las Pymes. Gobierno, academia, cámaras y organismos y sector empresarial. La mente, simple y sencillamente, se puede resumir en una sola palabra: actitud, y otra más, la voz de las pymes. Tenemos que lograr que las pymes de Jalisco puedan no solamente llegar a otras regiones del país, sino, ¿por qué no?, internacionalizarse.